imagen típica, ¿no?, del pulmón. Entonces, un medio de contraste negativo es el aire, por eso se ve oscuro. El aire a veces también puede ser anhídrido carbónico, que se puede introducir, ¿no es cierto? El oxígeno también es un medio de contraste, porque en la función pulmonar no solo vemos el oxígeno, sino también vemos el aire en toda su complejidad. Es decir, para poder ver una imagen y ver cuánta cantidad de este insumo negativo está entrando al pulmón. Entonces, eso nos permite la claridad de la imagen. Ese es un medio de contraste negativo. Los medios de contraste neutros tienen la característica, uno de ellos es el agua, es muy importante. Y el agua, es decir, cuando se hace, ¿no es cierto?, un estudio de una ecografía, a veces el paciente toma agua, porque depende del órgano en el cual esté, el agua se va a poder visualizar en su movimiento, en sus límites, para saber si hay alguna obstrucción, algún enlentecimiento de esa función. Entonces se da el agua, pero muchas veces no hace falta ingerirla porque no permanece en las cavidades y entonces tenemos la metilcelulosa. La metilcelulosa es agua, ¿no es cierto? Pero ya no hace falta ingerirla. Es decir, a veces hay estudios que se llaman estudios combinados, darle metilcelulosa, pero en realidad también se utiliza por fuera del organismo, por la piel. Son moléculas de agua que nos permiten visualizar el desplazamiento que uno piensa que es para que desplace, ¿no?, la imagen ecográfica. Entonces, los medios de contraste positivo, que es lo que vamos a ver ahora para el tubo digestivo, son medios de contraste como el sulfato de bario y como el yodo. Estos medios de contraste. Entonces, medios de contraste enterales, que serían estos, son aquellos que van a ingresar por la boca, acá tienen una imagen, ¿verdad? Va a recorrer todo el tubo digestivo, no se absorben y se eliminan a través del tubo digestivo directamente. Un poco que alcance a combinarse con materia fecal o con las heces, que es poca porque hay una preparación previa que nos permite que esto esté lo más vacío posible. Y luego eliminarse, ¿no es cierto? Se elimina igual por vía rectal lo que va quedando. Por eso tiene un tiempo de eliminación y a veces en un estudio con sulfato de bario, ese paciente lo elimina y comenta o hace una consulta y dice, sigo eliminando restos blancos, o hasta cuántos días voy a eliminar un poco de esto, sobre todo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Entonces, estas son consultas que ustedes deben saber. O sea, se va a terminar de eliminar de acuerdo a la velocidad del peristaltismo del organismo en el cual se le inyectó esta sustancia. Y nos permiten ver estos medios de contraste enterales todo el tubo digestivo. Eso es específico. Se puede ver estómago, bueno, duodeno, estómago, básicamente todo intestino delgado y todo intestino grueso. Acá hay una indicación clínica de un estudio varitado con contraste con bario. Esa investigación clínica viene, es decir, si la patología es superior del tubo digestivo, es bueno dar la cantidad de bario, de sulfato de bario, por vía oral. En ese caso se va a dar una cantidad determinada y va a teñir todo el tubo digestivo. Pero muchas veces, si la clínica y la indicación es que ya tiene un proceso en el recto o en el colon, muchas veces el estudio varitado se utiliza directamente por vía rectal para no darle tanta cantidad de bario y haya que esperar que llegue el bario al tubo hasta el intestino grueso. Estas son indicaciones. ¿Qué me queda acá en el aire? Y yo hablo de farmacocinética y veo que acá no voy a poder cumplir las etapas de la farmacocinética, ¿no? O sea, el ADME. Si bien hay una liberación de este medio de contraste, no se absorbe, por lo tanto esa etapa no está. No se distribuye, o se distribuye específicamente en el tubo digestivo. Ese sería distribución. Pero ningún otro mecanismo de distribución. O sea, es específico. Y luego no se metaboliza. Se metaboliza porque el sulfato de bario, al no absorberse, no va a pasar nunca a la circulación general. Entonces no va a pasar nunca, no va a llegar al hígado. Por lo tanto, no se metaboliza. Entonces,
Como no se absorbe, no se va a metabolizar, y como no se metaboliza, porque no pasa a circulación general, se va a eliminar directamente a través de la vía rectal. Eso sería, digamos, la cinética del bario. Es una cinética directa, de un orden rápido. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con los movimientos peristálticos que tiene el tubo digestivo. Muchas veces, para acelerar esa eliminación que yo les comento, se le indica al paciente incluso que puede tomar agua, tomar líquidos, jugos, que puede, bueno, ingerir verduras, etcétera, para eliminarlo más rápido. ¿Para qué? Es para acelerar la eliminación del tubo digestivo, eliminar, digamos, aumentar la eliminación rectal. Por eso, cuando les preguntan, vamos a trabajar con todas las drogas, cuando estudiamos, siempre decimos, a ver, ¿cuánto dura esto en el organismo? ¿Cuál es la vida media de esta droga? Y siempre trabajamos sobre esos parámetros. En este caso, no vamos a poder. Cuando ustedes les pregunten, o nosotros nos equivoquemos y les preguntemos a ustedes en cuántas horas se elimina el sulfato de bario del tubo digestivo, ustedes no se preocupen y no empiecen a poner horas, a preguntarle al compañero. No existen esas horas. Va a depender exclusivamente del peristaltismo del tubo digestivo, va a depender o de que le debemos de ingerir inmediatamente, o también de la edad y la patología del paciente. Si el paciente está quieto, está en cama, tiene una patología, va a tardar mucho más tiempo en eliminarse. Si un paciente se moviliza, se levanta, tiene que irse inmediatamente, lo va a eliminar más rápido. Si es un niño, tiene el peristaltismo muy acelerado. Y si es un neonato, que a veces le hacemos un estudio con varios para ver si está imperforado o no, va a tener mucho más rápido. Ustedes han visto que el niño apenas toma un poquito de teta, inmediatamente se siente un ruidito y está eliminando. O sea, su peristaltismo es inmediato. Apenas toca la boca, ese reflejo inmediatamente hace lo que se elimina. Entonces, a raíz de estas posibilidades que yo les digo, de la vía oral, de la vía rectal, o poner una sonda en un neonato, también tenemos que el bario tiene específicamente y muy marcadas sus vías de administración. También ustedes tienen que saber muy bien que jamás pueden inyectar bario. ¿Está? El bario es por vía enteral. No se absorbe, no se metaboliza, no puede permanecer en el organismo del paciente. El sulfato de bario, y yo hace rato estoy hablando de sulfato de bario, y ustedes no me han preguntado en realidad qué tiene que ver con el bario. El bario que ustedes estudian en la tabla periódica de los elementos es el bario. Pero no podemos darle bario a un ser vivo. No podríamos. ¿Qué es lo que nosotros, lo que ustedes estudian, lo que ustedes trabajan, lo que ustedes usan, y tiene que estar muy claro, es el sulfato de bario? El sulfato, como ustedes ya tienen química, habrán visto, ¿no es cierto? Es una de las sales, es una sal. A su vez, es una sal, pero el sulfato de bario, ¿en qué se transforma acá? Se transforma en un principio activo, porque tiene además los excipientes que le van a permitir conformar un fármaco y que le van a permitir mantener sus características organolépticas, darle un poco de, digamos, de lentitud en el recorrido, darle más viscosidad, algún sabor. Hay hasta un sulfato de bario que parece, ¿no es cierto?, con sabor a cacao. Bueno, todo es parecido acá, pero bueno, son las posibilidades de que los pueda ingerir y que no sea tan desagradable. Y básicamente porque las cosas muy desagradables en algunos pacientes sensibles, más en estos momentos de estrés, cuando se realizan un estudio, provocan vómito. Entonces no podemos darle algo y dígalo, tengo ganas de vomitar. El bario como medio de contraste, como ustedes ven, depende, ¿no es cierto? Y se maneja como tal porque depende de su densidad electrónica.
Esto viene reflejado, que tiene un número atómico, que ustedes lo ven ahí, que es muy alto. Esto va a permitir, ¿no es cierto?, que digamos, esto que está transformado en este momento, nada más, digamos, que en una sal, independientemente de los excipientes, pueda captar, es decir, cómo va a ser la imagen que va a tener, ¿no es cierto? Es decir, va a absorber fotones y esto le va a permitir mantener, es decir, en tiempo, esta posibilidad de que se pueda visualizar, o sea, que se pueda, no sé cómo lo llaman, es decir, que puedan captar esa imagen, que la puedan impregnar, que la puedan imprimir, que la puedan, etcétera. Ahora con la digitalización ya es mucho más fácil, pero antes había que tener en cuenta todos estos momentos, es decir, cómo era esa absorción, cuánto tiempo permanecía para poder utilizar el estudio. Entonces, el sulfato de bario queda entendido, que el bario no se puede usar como tal, que el bario es un sulfato. El sulfato de bario es el principio activo, que el resto de sustancias que lo conforman son excipientes. Estos excipientes le permiten también las distintas presentaciones farmacológicas, ¿no? Es decir, si lo vamos a hacer por vía rectal, da bien, ¿no es cierto?, digamos, en una presentación farmacológica que permite simplemente, bueno, colocar una cánula, poner el paciente en posición, etcétera, para poder inyectarlo, pero viene preparado. Y el por vía oral, de que tenga distintos sabores, de que se pueda tomar, de que mantener una temperatura adecuada y luego también trabajar sobre el resto del sulfato que queda en todos estos, en esta aparatología, en una sonda, que queda en jeringas, que queda, digamos, hasta en el sistema sanitario. Es decir, eso sería tener en cuenta qué pasa con los restos de los medios de contraste. Acá figuran algunos nombres comerciales que es bueno que lo sepan. Ustedes me dirán, bueno, pero acá en Argentina se usan 2 o 3. Bueno, está bien, pero muchas veces cuando ustedes hacen una traducción, leen un trabajo o aparece algún paper, ¿no?, alguna publicación. Bueno, en este momento los pacientes tratados con sulfato de bario permanece tal bacteria o tal virus en el intestino y bueno, tenemos que saber cuál es la sustancia que ellos están usando y cuáles serían las diferencias. Desde que ustedes empezaron a estudiar farmacología, tienen que estar atentos a esto. Y ya no hay nada que ustedes puedan leer desde un fármaco, un tratamiento, que ustedes digan, yo no sé qué será, qué usarán en esos países o esa traducción china. Bueno, yo debo saber cómo es la alimentación de los chinos, cómo es el metabolismo, qué drogas van a metabolizarse en el hígado de los chinos y por qué algunas las eliminan más rápido y por qué otras son más efectivas en ello y no. Y esto me refiero a todas las distintas grupos, no solo a las razas, sino a las distintas poblaciones de acuerdo a su tipo de alimentación. Y todo eso va a conformar un contexto, es decir, todos metabolizamos de forma diferente. Por eso yo dije en la primera clase que la respuesta de los fármacos es individual. Lo que a mí me hace bien para el dolor de cabeza, para una cefalea, para una migraña, no es específicamente idéntico. O sea, la respuesta no es idéntica si la va a usar Magalí, Mercedes, ¿está? O sea, la respuesta es individual. Por eso yo debo conocer el fármaco y luego saber a quién se lo estoy dando. Por eso es tan importante el rol del licenciado, porque ustedes son el nexo, ustedes saben a quién se lo están suministrando. No pierdan ese norte. Es muy importante el papel de ustedes, sobre todo desde que pueden aplicar todo lo básico a la clínica. ¿Quiénes ven la clínica? ¿Quieren ver los pacientes? Ustedes, los licenciados. No viene el especialista, tiene que dejar su servicio, dejar su quirófano para venir corriendo. A veces lo hacen, pero bueno, a veces no hay tiempo, los aparatos no están cerca para venir a visualizar una imagen. Pero ustedes son quienes están con el paciente. Respecto a la vía de administración, entonces era por vía oral, por vía rectal, y quiero recordarles que
En neonatología también, antes los niños nacían a término por muchas cuestiones, no había niños tan prematuros. Con el avance de las terapias neonatológicas, los niños empezaron a nacer antes, los más pequeños tienen más viabilidad, más vida se asemeja más a lo normal. Pero al nacer muy inmaduro, muchas veces estos chiquitos estaban aún imperforados, que se llamaba. Es decir, hay que estudiar, saber si su esófago está funcionando bien, si ya funciona su estómago, si su ano, a veces que esté perforado para que pueda pasar. Entonces, hacer un estudio, imagínense, en tan pocos kilos de peso, en un organismo tan pequeño, era muy dificultoso. Entonces, lo más importante es una sonda transparente. Se le pasa la sonda, donde la sonda se detiene, se le pasa el barrio. Y allí se ve hasta dónde llega esa sonda, a dónde la imperforación, para ver cómo se podría tratar, ¿no?, a estos niños. Entonces, la vía de administración del sulfato de bario es la oral, es la rectal o es la sonda. Sería la vía de administración. Creo que desde este momento nunca más se van a equivocar y van a querer poner, ¿no es cierto?, una cosa de esta por ahí una vez. Bueno, hablé también entonces que ustedes tienen que conocer bien, porque si saben bien de administración, van a saber que es por vía enteral. Y si ustedes saben que es por vía enteral, van a saber que su farmacocinética no tiene el paso de absorción, por lo tanto no va a tener metabolización, y por lo tanto, ¿por dónde se va a eliminar? Por tubo digestivo. Jamás se podría eliminar por riñón, porque el riñón no lo conoce, no puede. Y si el paciente no podría, ningún ser vivo puede receptar la sal, ¿cierto?, en sal. Acá tienen ustedes algunas imágenes de cómo sería, ¿no? Van a manejar, van a poder hablar con el paciente, van a poder saber si hizo toda esa preparación estricta para, de acuerdo a eso, ver cuáles serían los inconvenientes que puedan tener con el baño. También las posiciones del paciente. Yo cuando a veces he observado algunos exámenes que le toman el rollo y digo, oh, son tantas posiciones que tienen que ser muy precisas, porque eso es parte del estudio. Nada más. Si ustedes saben mucho de anatomía y dicen, bueno, pero farmacología, voy a ver después muy poco lo que voy a usar. No, ustedes saben mucho de anatomía y van a poder aplicar en todo lo que vieron de fisiología. Y en fisiología aplicar todo lo que vieron en farmacología. Y allí van a poder centrarse bien y poder hacer un estudio. Y decir, ahora me falta estudiar nada más que la posición. Entonces, cuando lo coloquen bien, como ya saben la bioadministración, conocen el fármaco, saben fisiología, saben química, realmente creo que debe ser ya llegar a estas instancias para ustedes es muy apasionante, ¿no? Porque yo trato de que tengamos cosas interesantes y motivarlos a ustedes. Yo creo que esta pandemia, ahora cuando hagamos el taller de corona, van a ver ustedes qué importante que es todo lo que han estado viendo. Y van a ver una devolución que les vamos a hacer de esa autoevaluación, para que vean qué importante que ha sido para ustedes y para nosotros. Entonces, cuando alguien les pregunte cuánto tiempo tarda en eliminarse, ponen no sé, o no sabe, profesora, cuando haga esa pregunta, ¿no? Esto se va a eliminar de acuerdo a cómo nosotros estimulemos ese peristaltismo, ¿no? Hay personas que de acuerdo a lo que ustedes dirán, bueno, todas las personas inmediatamente están con hambre. No, no todas, porque a veces tienen alguna patología, a veces están lejos de su casa. Siempre que hay un diagnóstico de estos, hay una situación de estrés, una situación, no sé si de tristeza, pero de angustia. Y lo peor es que hay una situación, creo, de incertidumbre. Y la incertidumbre, nosotros, ustedes están, ¿para qué? Para transformarla en certidumbre, independientemente de los resultados. Cuando yo hago un diagnóstico
malo, crónico, triste, final, terminal, no importa. Lo estoy haciendo, pero debo ver cómo trabajamos para que esta certeza no me enferme. Pero la incertidumbre enferma mucho más. No saber qué voy a hacer mañana y no saber qué me van a decir mañana genera, activa una serie de mecanismos que están escritos, uno de esos mecanismos, en el calendario que ustedes tienen que leer. Y allí está descrito uno de estos mecanismos, porque la incertidumbre nos enferma. Entonces nosotros podemos trabajar sobre certezas. Ya conocen la vida integral, conocen todos los días, conocen los medios de contraste enterales, y de allí no deben salirse. Cuando ustedes trabajaron con esta lectura, porque a veces hay que aprender a leer, ¿no? Y cuando uno aprende a leer una poesía, se transporta hasta, bueno, yo puedo imaginarme y empiezo a transportarme. Si la poesía me habla de flores, empiezo a imaginarme, bueno, quién me regaló flores, dónde vi las flores más lindas, dónde encontré, cuando era chica, qué flores cultivaba, y cada vez me voy más atrás. O sea, puedo imaginar, ¿no? Cuando ustedes, si alguno de ustedes ha leído El Quijote de la Mancha, en cada lugar del Quijote hay algo que él se imaginó. Y él se imaginó estos momentos, incluso estos momentos de incertidumbre. Y era tan maravillosa la imaginación, ¿no? Y lo que pudo plasmar Cervantes en la voz de este. Nosotros también tenemos que imaginarnos cosas. Entonces, aprender a leer la poesía, digamos que podemos aprender solos, pero aprender a leer un prospecto no hemos necesitado una clase de farmacología, ¿no? Porque el prospecto es la representación de esto que se ha estudiado, que se ha trabajado, y tiene una representación legal y una representación comercial. O sea, se trabaja, de hecho lo tengo que leer, pero de derecho lo debo conocer, ¿está? Entonces, en la lectura siempre habla de reacciones adversas, porque las reacciones adversas, ya lo vamos a ver también, tienen diferencias con aquellos efectos indeseables de los medicamentos. Pero hay una parte que debe estar muy bien leída y que nunca deben dejar de conocer. Cuando dice la palabra contraindicaciones. Las contraindicaciones están diciendo que ya han leído, que conocen el medicamento, que conocen la vía de administración. Y está diciendo que ese recorrido cinético que hacen el prospecto, ustedes lo conocen. Por lo tanto, está contraindicado hacer este medicamento en determinada situación, en determinado paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo hacen, ustedes son responsables de esto. Es decir, de no haber leído esta contraindicación. Y en el sulfato de bario van a leer la primera contraindicación, que es, ¿no es cierto?, estar muy atentos y no hacerlo en determinadas situaciones o patologías que puedan tener una pequeña fisura o que puedan tener una perforación o una patología que el paciente pueda tener múltiples perforaciones en su estómago, en su intestino, y que este sulfato de bario pueda pasar por allí y volcarse en el peritoneo. Porque toda esta estructura digestiva está, esto saben ustedes de anatomía, ¿no? Todo lo que se vuelque allí puede caer al peritoneo y va a provocar una patología que también no se produce instantáneamente. Entonces yo tengo que sacar el sulfato de bario. Si no, pasan horas, porque provoca una lesión en el peritoneo, una reacción química que se puede confundir con una peritonitis o con una lesión del apéndice que provoca la misma sintomatología. Y como pasa después de varias horas, hay que hacer un buen diagnóstico. Por eso siempre, y es muy importante, que figure en la historia clínica del paciente, en algún lugar en la ficha que ustedes hacen, que este paciente tal día, a tal hora, se le hizo sulfato de bario. Sobre todo si tiene una historia clínica y está internado y va a ser sometido a algún otro procedimiento. Y en la anamnesis, aquellos que estén con pacientes en una guardia, preguntarle, ¿está mal?
qué es lo que le puede haber hecho mal. Y bueno, hace tantos, en tal momento se le hizo sulfato de bario. Esto provoca una peritonitis química, que es un accidente que hay que... Lo importante es no llegar a abrir ese abdomen por una confusión, sino tratar de lavar ese peritoneo y no abrirlo, porque si no tengo claro cuál es el diagnóstico, la confirmación de esa peritonitis para poder liberar es precisamente abrir el abdomen para el cirujano. Y allí puede entrar, aparte de la peritonitis química que tiene, una bacteria y lo puede complicar. Entonces no estoy solucionando el problema. ¿Por qué no estoy solucionando el problema? Porque quizás no atendía la contraindicación. ¿Eh? Y el estudio que me entreguen el día que yo me reciba, dicen dos cosas. Una habla de saber y otra habla también de no dañar, ¿no es cierto? Entonces, no debemos dañar nunca. Entonces, para eso hay que estar atentos. Para eso estudiamos, para eso leemos y para eso no podemos interactuar y preguntar. Yo pienso que todas las dudas que ustedes tengan las pueden ir evacuando. Tienen un foro, en la autoevaluación ustedes mismos van a saber qué es lo que a ustedes les falta. Acá tienen algunas imágenes y les quiero comentar que el sulfato de bario, cuando hay una perforación, se puede reemplazar por un medio de contraste yodado, que se llama yodado gastrointestinal. No es, para quien está haciendo el estudio, no es ni más difícil ni estoy utilizando otro método, sí, voy a tener prácticamente la misma imagen, sino que se los explique Eli, que es la que trabaja con esto. Esto es la imagen con medio de contraste yodado gastrointestinal, que es el que yo uso para reemplazar el sulfato de bario en caso de perforación. La imagen es prácticamente la misma. Entonces tengo que estar atenta para reemplazar. A veces hay un traumatismo o una lesión previa de mucho tiempo que, bueno, esto provoca estas microlesiones y debe reemplazarse por un yodado gastrointestinal que no provoca ninguna reacción adversa si llega a caer, en caso de un perforado, hacia el peritoneo. Hay una técnica específica, ¿no? También para, bueno, hacer, y ya lo van a poder ver, pero cuando ustedes hacen un estudio por vía rectal, se pueden hacer estudios contrastados combinados, o mixtos. Entonces les permite a ustedes a veces colocar otros insumos, incluso el aire o ya vienen preparaciones específicas donde va, ¿no es cierto?, una sal que se disuelve y que puede producir. ¿Para qué necesitan tener? Es decir, ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Un contraste negativo? Sí, porque un contraste negativo, el aire a veces le permite ver bien dónde se apoya el sulfato de bario, que es el medio contraste positivo, y ver si esa pared o ese lugar tiene una lesión, tiene un tumor o tiene algo que esté desplazándolo. Se llaman ver las imágenes por desplazamiento. O sea, yo descubro una imagen adentro por un desplazamiento en una pared de algo tan sensible y tan liviano como es una pared intestinal. Entonces creo que ya de ahora en más no va a haber más dudas con la vía enteral. Entonces la vía enteral es una vía, y va a aparecer el dibujo, es una vía oral, o sea, ingresa por la boca, pero va por el tubo digestivo. Con esa palabra ustedes ya se acuerdan que llegan hasta el final. Es por el tubo digestivo, por eso se llama enteral. Así que bueno, espero que ahora a cuidarse mucho, a estudiar más y bueno, y vayan leyendo artículos y todo lo que puedan leer sobre el coronavirus, porque ahora va a venir una etapa, vamos a poder interactuar, vamos a trabajar en un taller que creo que va a ser todos, vamos a aprender mucho. Cada día estamos aprendiendo. Eso es lo que va a dejar todo esto. Solamente lo que nosotros podamos trabajar para el conjunto nos va a permitir, bueno, que podamos algún día, ¿no?, brindar, hacer, encontrarnos. Yo pienso que van a ser días maravillosos,
pero hay que construirlos, los destinos se construyen. Bueno, espero que ustedes estén bien. Y que cualquier cosa también, que nos cuenten, para eso tienen un foro, si tienen familiares enfermos, cómo se están cuidando, indudablemente, si han tenido pérdidas. A todos, nos vemos. La próxima semana creo que tienen examen, ya Eli les va a ir comunicando. Gracias, Eli. Gracias, profe, chao. Gracias, profe, chao, hasta la próxima. Chao, Sí, chicos. profe. Hasta Chao, profe, que tengan un buen día. Hasta la próxima. Chao, Chao, profe. profes. Hasta luego. Los que quieran hacer preguntas se quedan. Y si no, tienen para leer. Chao, profe. Está todo, gracias. Chao, chao.